Hola amigos, estamos en otro programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Y vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa para ustedes y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, te pedimos que estés aquí con nosotros, que nos guíes y que nos acompañes en todo momento para llevarnos a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hoy vamos a entrar en el análisis propiamente dicho de los mandamientos. Como en el programa anterior estuvimos analizando qué decía Jesús referente a la ley. Y como decía él, que vino no solamente a perfeccionar la ley, sino no vino a cambiar nada, sino a darle su forma definitiva. Y vamos a comenzar con ese primer mandamiento. Amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nos ponemos a analizar profundamente, encontramos que el primer mandamiento tiene 3 ítems. Primero, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Después, el amor al prójimo. Segundo ítem. Y después está el amor a uno mismo. ¿Y qué nos enseña Jesús? Que Dios tiene que estar primero en nuestra vida, en todo. Que tenemos que aprender a amar. Y amamos a Dios cuando conocemos su palabra, porque no podemos amar a quien no conocemos. Y a Cristo lo conocemos a través de su palabra. A Dios, Padre, Creador, lo conocemos a través de su palabra. El Espíritu Santo, que es el que inspira todas las escrituras y que va no solamente dándonos la sabiduría, sino proyectando la enseñanza y mostrándonos todo lo que tenemos que saber. También lo conocemos a través de la escritura. Entonces el amor a Dios pasa primero por buscarle, porque tenemos que buscar a Dios, tiene que nacer de nosotros el querer buscar a Dios, el querer conocer de Dios, el querer vivir de acuerdo a la manera de Dios, a las enseñanzas que el propio Jesús nos da. Y Jesús nos dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Conocer a Dios es llegar a amarlo profundamente. Y cuando realmente llegamos a experimentar en nuestra vida con Dios, es tan grande su amor, que cada día le amamos más, porque es infinito. Y aprendemos a estar con Él y a no querer separarnos nunca de Él. Pero ¿qué nos enseña Jesús también? Que a través del prójimo aprendemos a amar a Dios. Porque nosotros tenemos que entender que ninguna persona llega a nuestra vida por casualidad,
sino es porque Dios lo permite. Nada ocurre sin que Dios permita. Fíjense que la palabra de Dios dice que hasta nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, como dice un sacerdote amigo mío, ¿verdad? No es coincidencia, sino diosidencia que alguien llegue a nuestra vida. Sean personas que forman parte de nuestra familia, sean personas que son amigos, compañeros de trabajo, o sean personas con las cuales nos encontramos quizás una vez en la vida. Pero en todos ellos tenemos que aprender a dejar el sello de Dios, del Cristo que vive en nuestros corazones. Por eso tenemos que aprender muchísimas cosas que nos habla la palabra de Dios en relación al prójimo. Entender primero que no somos todos iguales, que cada uno tiene su forma de ser. Y así como no somos iguales físicamente, tampoco somos iguales en nuestras formas, no solamente de procesar las cosas, de nuestros pensamientos, de nuestros criterios, sino en nuestra forma de actuar. Y tenemos que aprender a vivir en paz, respetándonos y viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Tenemos que aprender a separar el pecado del pecador, porque muchas veces le etiquetamos a las personas por sus pecados y nos olvidamos que nosotros también somos pecadores. Entonces, por ejemplo, le llamamos, no, esa persona es un ladrón o una ladrona. No, esa persona es un mentiroso o una mentirosa. Y todas las personas somos del interés de Dios. Dios quiere que todos podamos llegar a la salvación. Y aún ese que está con más pecado, también es del interés de Dios y Dios quiere que se salve. Entonces, nosotros no le cambiamos a nadie. En realidad, el que nos puede transformar cuando le abrimos las puertas de nuestros corazones es Dios, solo Él. Cuando Cristo ingresa a nuestra vida y vive en nuestro corazón, nuestra vida comienza a transformarse. Por eso tenemos que aprender a rezar los unos por los otros. Jesús, cuando vino, nos mostró de que teníamos que aprender a vivir en comunidad. Y la primera comunidad que tenemos se llama familia. Jesús, nuestro buen pastor, que nos dirige como ovejas cuando estamos unidos. ¿Y saben qué significa la oveja en el lenguaje bíblico? El que es dócil a la palabra de Dios, el que obedece a su pastor. Y nos muestra también con tanto amor, con tanto cariño Jesús, que cuando uno de nosotros se aparta del camino o se extravía, Él deja, dice, a sus 99 ovejas para buscar a la perdida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a discriminar a las personas? ¿Cómo nosotros vamos a etiquetar por sus pecados? ¿Cómo nosotros vamos a decir este sí y este no? Cuando Jesús nos enseña, no juzgues y no serás juzgado. Entender que toda persona que Él permite que llegue a nuestra vida tiene algo que recibir de nosotros y nosotros algo que aprender de ellos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hoy estábamos hablando del primer mandamiento que tiene 3 ítems. Primero el amor a Dios, después el amor al prójimo, después el amor a uno mismo. Y nos muestra Jesús que así como tenemos que dejar un sello de amor en el prójimo, en todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, así también qué importante es que aprendamos a querernos y a valorarnos como hijos de Dios.
No hablamos de un amor ni egoísta, ni soberbio, ni orgulloso. No. Hablamos de que todos, absolutamente todos, somos del interés de Dios y todos tenemos un valor muy importante para Dios. Porque fue por cada uno de nosotros que Jesús vino a salvarnos, vino a liberarnos del pecado, vino a redimirnos para que podamos entrar en la dimensión del Padre. Y fue por amor, fue por amor. Entonces, si Dios Padre le envía a su Hijo, Jesús, para que nosotros conozcamos el camino de salvación, fíjense qué importantes somos para Él. Es a su propio Hijo. Y Dios nos ama. Dios nos ama y quiere que nosotros también aprendamos a entender que su amor está para cada uno de nosotros, que realmente Él quiere el bien para todos nosotros, que realmente Dios quiere que seamos felices. Dios no nos trajo a esta dimensión ni para sufrir, ni para llorar, ni para desesperarnos. Dios nos trajo para ser felices. Y es así como tenemos que aprender a vernos, como del interés de Dios, como hijos adoptivos de Dios, como dice en el capítulo 1 de Juan. Como Dios nos ve, tenemos que aprender a entender que Dios no mira las apariencias exteriores, sino Dios mira qué hay en cada uno de nuestros corazones. Y entender que si realmente nosotros le amamos a Dios, tenemos que ponernos al servicio de Dios. Por eso tenemos que trabajar todos los días en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestros pensamientos, insertando la vivencia de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida y dándole a Él ese primer lugar en nuestra vida que Él se merece. Porque Dios nos ama tanto que dice en Filipenses capítulo 4 que Él está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dice en el capítulo 8 de Juan que Él no nos deja nunca solos, que siempre está con nosotros cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Y nosotros tenemos que aprender a desprendernos de todo aquello que nos pueda apartar de Dios para poder vivir plenamente este primer mandamiento. Fíjense que si nos ponemos a analizar, los 10 mandamientos es una cosa que tenemos que hacer y son 9 que no tenemos que hacer. Después del primer mandamiento, en el segundo nos dice no tomar el santo nombre de Dios en vano. Y ahí entra el no jurar. Y ahí entra también el no querer echarle culpas a Dios de las cosas o consecuencias negativas que ocurren en mi vida porque yo me aparté de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros nos apartamos de Dios. Y al apartarnos de Dios nos encontramos con todos los males que están en el mundo. Y resulta que después nos enojamos con Dios, queremos echarle culpas a Dios, queremos decir que Dios no nos quiere, Dios no nos escucha, o muchas veces queremos decir, por ejemplo, en nuestro mal carácter, Dios me hizo así, yo no voy a cambiar. Y resulta que Dios no te hizo una persona avara, o Dios no te hizo una persona agresiva. Es que nosotros, quizás producto del medio donde hemos nacido o donde vivimos, hayamos aprendido ciertas cosas que no son del agrado de Dios. Pero tenemos que aprender a obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el conocer la palabra de Dios es
llegar a entender cuál es el camino y el estilo de vida que tenemos que vivir. A veces se le quiere decir a Dios que Dios nos castiga y uno se hace una idea de un Dios castigador. Dios no castiga, Dios nos ama, porque Dios es amor. Todas las cosas malas que nos pasan son producto de nuestros pecados. ¿Y por qué nos cuesta tanto detenernos a analizar nuestros errores y pedir perdón a Dios cuando obramos mal? ¿Por qué nos cuesta asumir nuestros errores? ¿Por qué muchas veces ni se encuentra el error? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice en el capítulo 4 de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en realidad es esa falta de conocimiento lo que muchas veces nos hace crecer en la soberbia, en el orgullo, en el egoísmo, porque hay una ausencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a entender que de Dios viene todo lo bueno, nunca viene nada malo. Y tenemos que aprender a honrar su nombre, a no jurar, porque jurar, como bien veíamos en el programa anterior, es privativo de Dios. Tenemos que aprender a hacer lo que Él nos pide con obediencia, sin dudar, sabiendo que conociéndole a Dios y poniendo en práctica todas sus enseñanzas, sus mandamientos, sus normas y sus leyes, estamos encaminados a la salvación. Pero eso no depende de Dios, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso siempre les hablo, ¿verdad?, de la importancia de nuestro sí. Qué importante es decir sí a Dios, entregarle nuestra vida a Dios, comprometernos en vivir de acuerdo al querer de Dios y decidir salir de todas aquellas cosas en el mundo que pueden ser quizás atractivas, pero que cuando caemos en el pecado y nos aparta de Dios, nos trae mucho dolor después. Y el ser humano no fue preparado para vivir en el mal, sino en el bien. Cuando nos vamos a la creación, encontramos de que Adán y Eva fueron creados para vivir en el paraíso donde tenían todo y no les faltaba nada. Cuando ellos realmente comienzan a ver el mal en sus vidas, desde el momento que caen en el pecado, que es la desobediencia a Dios. Y eso es lo que Dios, en su inmenso amor, y Jesús, que es Dios mismo, y viene a enseñarnos una manera de vivir, nos quiere mostrar, de que entendamos que siempre que nosotros caigamos en el pecado, que siempre que nosotros hagamos las cosas contrarias al querer de Dios, aunque todos lo hagan, vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida. Y Él nos quiere salvar de eso. Él nos quiere liberar del pecado, porque el pecado atrapa al ser humano no solamente en su costumbre mala, sino que muchas veces el pecado lo que hace con el ser humano es amarrarlo para que pierda su libertad y no pueda ser feliz. Qué importante entender de que tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Después seguimos con el tercer mandamiento y eso lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Seguimos enseguida con más tiempo con Dios. Con nuestro programa Tiempo con Dios, hoy haciendo un análisis
de los mandamientos y vamos al tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. Resulta que el Señor puso, ¿verdad?, los días en que tenemos que ir a honrarlo, ir a misa. La propia iglesia nos da las lecturas diarias que tenemos que hacer. Y a veces el ser humano no se quiere ir a misa. Y si se va a misa, lo hace muchas veces por obligación o se va aburrido. ¿Pero por qué? Porque en realidad no se conoce a Dios. Y cuando nosotros nos vamos a misa, lo que vamos es no solamente a compartir y a recibir la palabra de Dios, sino a recibirle a Jesús en nuestro corazón, porque la transustanciación, que es lo que ocurre cuando el sacerdote hace la consagración, es que Jesús mismo ingresa dentro de ese pedacito de pan que es la hostia. Y ahí Él está presente. Y a Él es a quien recibimos en el sacramento de la Eucaristía. Tenemos que respetar un tiempo con Dios, que es el que nos pide que nos vayamos dentro de sus mandamientos una vez a la semana. Fíjense, es 1 hora a la semana la misa. Y nos vamos los domingos, porque en realidad el domingo es el primer día de la semana. Y vamos a darle gracias por la semana que pasó y a poner en manos de Dios la semana que comienza, para que podamos ir construyendo día a día con Dios. Tenemos que aprender y entender qué importante es estar con Cristo en nuestros corazones, mantenernos en la pureza para poder ir a comulgar en cada misa y para poder recibirlo y para poder entender que Él está en nuestros corazones. También tenemos que ver que no solamente son los domingos, sino también todas las fiestas de guardar. El siguiente mandamiento, que es el 4, es honrar padre y madre. Y fíjense que es el único que va acompañado de una promesa. Porque el mandamiento dice honrar padre y madre. Si nos vamos al capítulo 6 de Efesios, dice: si quieres tener largos y felices días en tu vida. Es tanto honrar a mamá y a papá como honrar al Padre de Dios y a la Madre Iglesia. Ahora, cuando nos vamos a nuestros padres, muchas veces el diablo, que es muy astuto, nos muestra sus errores, pero son quienes nos han dado la vida, quienes nos han procreado, porque Dios creador entrega al ser humano la procreación y nos da una mamá y un papá con sus errores y sus virtudes. Hay gente que ni siquiera le conoce a uno de sus progenitores, pero tenemos que aprender a perdonar sus errores, a perdonar de corazón. Y yo sé que no es fácil, pero el perdón, cuando obedecemos a Dios, nos lleva a entender qué grande es el amor de Dios. Tenemos que honrar la vida de ellos, tenemos que ver las necesidades de ellos, y no muchas veces las necesidades son materiales, muchas veces las necesidades son de amor, las necesidades de tiempo, de compartir, ¿verdad? También las necesidades de ser escuchados. Y no siempre tienen que tener la razón, cuando la única razón que debe valer es la de Dios, pero sí tiene que estar el respeto, porque está el amor. Y todo eso nos enseña la palabra de Dios. Dentro de lo que es el relacionamiento con madre y padre,
tiene que estar el perdón. Porque nosotros también somos mamá y papá, muchos de nosotros, y quienes no son físicamente, muchas veces son padres espirituales. Y no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces, qué importante es no solamente perdonar, sino vivir el perdón, dando lo mejor de cada uno de nosotros, entendiendo y aprendiendo de los errores para no volver a cometerlos. Y dejar siempre, como decíamos, el sello de amor. Ese sello que lo podemos dar por Cristo. Uno de los ejemplos que pone Jesús en el Evangelio es justamente cuando dice que ustedes dicen que honran a su padre y a su madre, sin embargo, dice, ¿verdad? Ustedes dicen que si dan a la iglesia lo que le tienen que dar, dejan de lado y anulan ese mandamiento. Y de verdad tenemos que analizar siempre de dar lo mejor que podemos y de la mejor manera en todas nuestras partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, aquellos que nos regalaron la vida. Pudieron haber tenido errores y errores terribles, pero el perdón tiene que estar. Porque o si no, vamos a terminar cometiendo o los mismos errores o quizás errores más grandes con nuestros propios hijos. Honrar. Honrar es lo que nos dice el mandamiento. Y honrar a Dios como Padre Creador, dando gracias por nuestras vidas, dando gracias por la posibilidad de conocerlo y de tenerlo en nuestros corazones y de dejarnos conducir en nuestra vida por Él. Y por otro lado, honrar a nuestra Madre Iglesia. Pertenecemos a una iglesia católica, apostólica, donde tenemos que entender que tenemos que estar unos con otros en comunidad, rezando los unos por los otros, perdonándonos con nuestros errores también, pero viviendo de acuerdo a todas las enseñanzas que nos da la palabra de Dios y nuestra Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por Cristo Jesús. Como bien dice en el Evangelio, verá que los poderes del infierno no podrán vencer. Eso le dice a Pedro cuando funda la iglesia Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. ¿Qué significa eso? Que van a haber grandes males dentro de algunas personas dentro de la iglesia, pero siempre la verdad de Cristo, el poder de Dios va a seguir adelante. Y para eso le tenemos a nuestro Papa que va conduciendo la iglesia de acuerdo al querer de Dios. Bueno, tenemos el quinto mandamiento que dice no matar. Y con eso volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hoy hablando de los mandamientos, y nos vamos al quinto, no matar. Resulta que hoy no nos vamos a ir a matar a alguien, pero sí podemos matar con la lengua. Sí podemos matar con ofensas, con enojos, con palabras hirientes. La palabra de Dios nos enseña a tener dominio propio. Es decir, que nuestro espíritu domine nuestra mente y domine nuestro cuerpo. Y resulta que cuando
nos dejamos llevar por los instintos, por nuestro enojo, por el daño que nos hicieron, terminamos haciendo quizás mucho más daño a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dentro de lo que es no matar. No matar físicamente a nadie. No matar la vida de otra persona con el dolor en lo físico, por el impulso del enojo, como decíamos recién, de las ofensas, de las palabras hirientes. Nos enseña el no al aborto, el respeto a la vida. ¿Cómo una mamá va a matar a su hijo en su propio vientre? ¿Será que somos conscientes de la cantidad de abortos que hay hoy? Por no amar. Y ese bebecito que está dentro del vientre de la mamá sufre horrores cuando su propia madre le quita la vida. Y a veces dicen, no, pero es una célula. No. La palabra de Dios dice de que en el momento que hay unión de óvulo y espermatozoide está el soplo de Dios y ya hay vida. Ya hay vida. Y siempre digo, si es que no se hubiese interrumpido la vida de ese bebé hubiese nacido. ¿Cuántos niños por no nacer hay? Qué dolor más grande el solo pensar en las madres que hacen eso. Por eso, no matar también es no al aborto y no a la eutanasia, el respeto por la vida. Saber de que no podemos cortar la vida de nadie. Saber que cada persona tiene un tiempo de vida aquí en esta tierra determinado por Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, hasta aquí ya es suficiente? Nadie. Nada. Por eso busquemos siempre respetar los mandamientos de la ley de Dios y entendamos que todo lo que Cristo nos enseña, como decimos, es siempre para nuestro bien. Es siempre para que cada día el reino de Dios crezca, para que más personas le conozcan a Dios y podamos vivir todos prendidos de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. No a todo aquello que daña, no a todo aquello que hace mal. Entender que matar es tan grave y a veces se mata la dignidad de una persona. A veces se mata con el enojo y se hiere tan profundamente que la persona queda dañada por años. Por eso es tan importante aprender del perdón, pero que nosotros no seamos quienes obremos contrario al querer de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dar en este programa los primeros 5 mandamientos y vamos a continuar en el próximo programa con los siguientes. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos tanto de tu palabra, por mostrarnos cómo vivir los mandamientos. Tu ley, que tiene que ser nuestra ley todos los días de nuestra vida, para llevarla a la práctica y para que podamos permanecer siempre prendidos a ti. Gracias por tu amor. Gracias por no mirar nuestra condición de pecadores, sino por tomarnos de la mano y sacarnos del mundo y darnos la oportunidad de una vida nueva, viviendo prendidos a ti en el mundo sin formar parte del mundo. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Bendice, Señor, a todas y cada una de las personas que están en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Y llénanos de tu paz. Esa paz que solamente tú nos puedes dar, donde no hay ni angustias ni miedo.
esa paz que nos llena de tu presencia, para que donde nos vayamos, obremos siempre en la paz, en la tranquilidad, en la alegría, en la calma, con tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Glorias y alabanzas, Señor mi Dios, sean dadas a ti hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios, viviendo siempre tu palabra, mi Dios, que es la palabra que da vida.